Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Estaba teniendo presente el anuncio que dio, el último anuncio que dio Isaí. Gracias. Y para las personas que quieren ser voluntarios con los niños, tenemos una propuesta. Los que tienen niños deberían también ayudarnos una vez al mes. Así que les dejo la invitación, la inquietud. Los que tienen nietos también. Usted se rió, hermano, y me acordó de los abuelos. Ok, vamos con la palabra. Señor, háblanos, ministranos, tócanos, llénanos, levántanos, transfórmanos. Señor, todo lo que está en tu corazón por hacer por un hijo, hazlo por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente y dé fruto. Amén. Agua que da vida. De eso vamos a hablar ahora, agua que da vida. El agua es parte, o el agua que da vida, es parte de lo que Dios ha prometido para nosotros. El agua que da vida es parte de ese paquete. Acuérdense que yo siempre le hablo de ese paquete que Jesús compró con un precio muy costoso para cada uno de nosotros. Es parte de lo que Él adquirió con su obra, con su entrega, con su muerte y con su resurrección. Y lo compró para dárnoslo a nosotros. Parte de eso es el agua que da vida. Sabemos que para todo ser vivo es indispensable, es necesario el agua. Para todo ser vivo. Es decir, ningún ser vivo puede vivir sin agua. Entonces, el agua es indispensable. Entonces, ahí nos está hablando del agua. Pero nos está hablando del agua que da vida. O sea, es un agua especial. Es un agua mejor todavía. Y esto de que da vida se refiere, o cuando nos da vida, se refiere a que todo alrededor nuestro tiene que ser transformado, todo alrededor nuestro tiene que ser cambiado por el agua. Yo no sé si usted ha visto ahora en el verano que si usted a su grama no le echa agua, está de una manera, pero si usted le echa agua todos los días, va a estar de otra forma. Así es el agua que da vida. Necesitamos de esa agua. Y aprendí algo en esta semana. Que así yo le eche agua todos los días, si no le echo el suficiente tiempo de agua, no sirve. Entonces que le tengo que echar media hora de agua a la grama para que sirva, y todos los días en este tiempo, para que aprenda. No solamente le damos palabra aquí. Ok, entonces esta vida de la que estamos hablando tiene que ver con mejorar todas nuestras áreas. Eso que le dije de la grama, guárdemelo ahí. Antes de irnos, antes de terminar, me acuerda, pastor, ¿qué es lo de la grama? Gracias. Entonces te decía que esto que del agua que da vida tiene que ver con mejorar todas las áreas. Cada área tiene que ver con un proceso de transformación, esto del agua que da vida. Tiene que ver con un proceso de fructificación. Tiene que ver con un proceso de progresar. Tiene que ver con un proceso de crecimiento. El agua que da vida, nosotros la necesitamos para que llegue a todas las áreas de nuestras vidas. Un ser humano, cuando tiene vida, crece físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Nosotros como seres vivos debemos crecer en diferentes áreas, hablando en lo espiritual. ¿Por qué necesitamos crecer espiritualmente? O crecer espiritualmente me refiero a que sea el espíritu que dirige nuestras vidas. Nuestras vidas pueden estar dirigidas o por el cuerpo, instinto, me dieron ganas de, y eso hice, me dieron ganas. Instinto. El alma
sentí. Entonces vivo por sentires. Sentí que debía hacer esto, sentí que debía hacer lo otro, sentí. Por el Espíritu, cuando Dios me guía, cuando Dios me habla, cuando Dios me ministra. Eso somos nosotros cuando somos dirigidos. Entonces necesitamos esta agua de vida para poder ser dirigidos por el Espíritu. Cuando somos dirigidos por el Espíritu vamos a agradar a Dios. Cuando somos dirigidos por el Espíritu vamos a poder hacer la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo hagamos su voluntad, pero qué difícil es hacer su voluntad cuando lo hacemos en la carne, o es decir, cuando lo hacemos por el alma o por el cuerpo. Pero cuando lo hacemos por el Espíritu es fácil. Hay veces nos cansamos de la vida cristiana, estás en la carne, porque la vida cristiana no cansa, porque la Biblia dice que la carga que el Señor pone es liviana. Y no solamente es liviana, Él nos la ayuda a cargar. Entonces necesitamos el agua de vida, el agua que da vida para disfrutar de Dios. ¿Sabes Dios qué desea? Dios, más que nosotros no pequemos, más que nosotros cumplamos todos los mandamientos, Él desea que nosotros lo aprendamos a disfrutar a Él. Y para aprender a disfrutar a Dios, mira, hoy te quiero decir, olvídate de que tienes que dejar de pecar. Olvídate que tienes que cumplir leyes y que tienes que cumplir mandamientos. Olvídate de eso. Preocúpate por disfrutar a Dios. Y vas a ver cómo tu vida es transformada. Preocúpate que tu gol, que tu propósito, que te enfoques, que tu target, que lo que tú tienes ahí en mente sea, voy a disfrutar a Dios. Pero no como tú quieres, sino como Él dice que lo disfrutemos. Y cuando tú lo disfrutas como Él dice que lo disfrutemos, vas a ver diferencias en tu vida. Necesitamos el agua de vida. Recuerda este principio que algunas veces te lo he dicho. Lo espiritual maneja lo natural. Lo que no se ve espiritual determina lo que pasa en lo que se ve físico, material o natural. Por eso el Señor dijo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso cuando Él fue a crear todas las cosas, Él, Espíritu, dijo, hágase la luz. Lo espiritual gobernó lo natural. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Y así sigue ocurriendo todo. Es decir, cuando tú estás viendo una situación, algo espiritual está detrás de esa situación. Entonces, cuando hablamos de discernimiento espiritual, es poder discernir qué espiritual está detrás de esa situación que está pasando. Esto solamente es para que nosotros lo entendamos. Lo espiritual, nosotros necesitamos entonces, para poder vivir lo espiritual, necesitamos de esa agua que da vida. ¿Te imaginas nosotros pudiendo vivir toda nuestra vida manejada desde lo espiritual? ¿Te imaginas cuántos líos te hubieras evitado? Yo me imagino una cantidad de situaciones que yo me hubiera evitado. ¿No se lo imagina usted, las suyas? Bueno, poca imaginación tiene. Yo mejor sigo con lo mío. Entonces nosotros tenemos que tener dominios. Necesitamos tener dominio sobre lo espiritual. ¿Y qué necesito para tener dominio sobre lo espiritual? De ese agua que da vida. Lo necesitamos. Necesitamos también arreglar un término espiritual. Porque a veces pensamos que todo lo espiritual es lo que anda así en los aires. Lo que no se ve es todo el espíritu. Desde cierto punto de vista mínimo, sí, porque los demonios son espíritus. Pero desde el punto real, lo espiritual es lo que verdaderamente es provocado por el espíritu. Hay personas que desarrollan mucho su alma. Y en el desarrollo de su alma pueden hacer grandes cosas, pero es pura alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y necesitamos aprender a desarrollar lo espiritual. El cuerpo me hace consciente de este mundo. El alma me hace consciente de mí mismo, de lo que yo quiero, de lo que yo puedo, de lo que yo, del yo y el yo. Entonces, cuando una persona desarrolla muchas cosas interiores separado de Dios, ha desarrollado mucho yo, mucha alma, mucho ego.
Y lo espiritual se parece a lo del alma. Son como el trigo y la cizaña. Son idénticos. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que la cizaña no da fruto y el trigo sí da fruto. Entonces, yo necesito del agua que da vida para poder tener una vida espiritual. La vida espiritual es cuando el Espíritu de Dios, la parte mía, ya les dije que el cuerpo somos para darme cuenta de lo que pasa afuera de mí. El alma para darme cuenta de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que yo. El espíritu es para darme cuenta de lo que Dios quiere, de quién Él es, de su voluntad, de su amor, de todo lo de Él. Entonces, cuando yo recibo de ese agua de vida, empiezo a crecer en lo espiritual. Y lo del alma y lo del cuerpo empieza a ser manejado por lo espiritual. ¿Lo tiene? Entonces, ¿qué necesitamos? Agua de vida. Por eso necesito hablarte del agua de vida. Primero, el único medio para nosotros adquirir ese agua de vida que va a manejar o que va a determinar que yo pueda desde lo espiritual determinar las cosas que pasan en mi vida, ese agua, el único medio que podemos llegar a tener esa agua es Jesucristo. No hay otro medio. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Mira dos cosas que dice Dios. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué hizo Jesús? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venga a mí. Venga a mí. Si tú quieres de esa agua, ¿qué tienes que hacer? Venir a Él. No podemos vivir nuestras vidas separados de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos venir a Él. Venga a mí y beba. ¿Qué dice el versículo siguiente, el 38? Él también dijo: el que ¿qué? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. Ok, el que cree en Él. ¿Y qué tengo que creer? Tengo que creer quién Él es. Dios. Jesús no es ni solamente el Salvador. No, Jesús es Dios. Y así tenemos que verlo. Jesús es Dios. Entonces Él dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde dice Jesús que van a salir los ríos? De mí. ¿Pero qué tiene que haber en mí para que puedan salir esos ríos? Porque en realidad no salen de mí. Salen de su espíritu. Entonces, ¿qué tiene que haber en mí? Su espíritu. Para que los ríos puedan fluir de mí. Entonces, ¿qué yo necesito? Venir a Él, creer quién Él es, para que Él me llene de su espíritu y fluyan esos ríos. Ahí no estamos hablando de pecar o no pecar, de cumplir mandamientos o no cumplir mandamientos. Uy, el pastor ya ni siquiera pues en esta iglesia quieren que uno cumpla los mandamientos. No, lo que pasa es que si tú te metes con el Señor y el Señor empieza a fluir en ti, tú ya no estás preocupado por cumplir o no cumplir los mandamientos. Tú vas a vivir los mandamientos. Va a ser algo como consecuencia que se va a dar. Cuando tú le echas el agua a la grama todos los días, tú no empiezas a decirle: ponte verde, ponte verde, ponte verde. No, ella de por sí se va a poner verdecita. Nosotros de por sí nos vamos a poner santos. Gracias. ¿Quién dijo amén? Como todos tienen la boca tapada. Pero gloria a Dios por ese amén. Entonces, nosotros necesitamos venir a Él, creer en Él y entender el proceso. Mira lo que dice Juan capítulo 4 versículo 10. No solo necesitamos venir a Él, no solo necesitamos creer en Él, nosotros necesitamos permanecer en Él y conocerlo más. Yo no lo puedo conocer si no permanezco en Él. Respondió Jesús y le dijo, está hablando con la mujer samaritana. ¿Recuerdan la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Y ella se encuentra con Jesús y ella no sabía nada, ni quién era Él, ni nada. Y le dice: si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te está hablando? Si conocieras este regalo tan grande que estás recibiendo al conocerme a mí, si supieras, conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él. Es decir, tú me estarías pidiendo, le está diciendo Jesús, tú me estarías pidiendo a mí que te diera de ese agua. Si conociéramos el don de Dios, si conociéramos bien ese regalo, no hay otra forma de conocerlo si no pasas tiempo con Él. Ahora anunciamos la reunión de parejas para el viernes. ¿Cuántos aquí conocen a su pareja? ¿Y por qué lo conoce? Porque se lo presentaron un día y ya lo conocí. Porque vives con él. Porque conoces sus olorcitos, porque conoces sus errorcitos, porque conoces sus desórdenes, porque conoces sus gustos. También conoces sus fortalezas. Mi esposa ya empezó a hablar de mí. Sus fortalezas, ¿qué más? Sigue hablando, sigue, por favor. Sus virtudes. Todo eso lo vamos conociendo de pasar tiempo juntos. ¿Cuántas veces no te he dicho yo a ti? Quien sabe verdaderamente si tú eres espiritual o no lo eres, es tu mujer o tu marido. O tus hijos que viven contigo. Ellos son los que verdaderamente saben si somos espirituales o no. Porque aquí en la iglesia todos nos vemos lindos. Y con la boca tapada más lindos. Usted viera, yo les lo he dicho muchas veces, cuando yo me siento ahí y los veo todos con la mano levantada y yo, ay Señor, qué lindo. Claro, pero allá en la casa, más lindos, gloria a Dios. Oiga, Ernesto, están hablando de ti. Ok. ¿A qué voy con esto? A que necesitamos pasar tiempo con Él. Si tú supieras el regalo tan grande que tienes. Te transmito lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tú pudieras entender la magnitud de ese regalo tan grande que nosotros tenemos de poder tener acceso a Él. ¿Y sabes qué ha hecho Él? No solamente es Él, sino que Él nos da el Espíritu Santo. Entonces es más aún todavía. Tenemos 2 por 1. Y como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son indivisibles, entonces tenemos al Padre. O sea que tenemos a Dios en toda su dimensión, en toda su magnitud, en todo lo que Él es. Y muchas veces no lo disfrutamos. Está hablando de disfrutar cuando Él le dice a la mujer, es que si tú entendieras, tú ya no tú me pedirías agua a mí. Porque aprenderías a disfrutar esto. Necesitamos aprender a disfrutar a Dios. No busquemos a Dios únicamente porque hay que cumplir, porque y si se aleja de Dios le va pero mal. No lo busques por eso. Busquémoslo porque lo queremos disfrutar. Porque queremos aprender a gozarnos con Él. ¿De dónde proviene esa agua? De esa intimidad, de esa relación, de esa comunión. Mira lo que dice Ezequiel 47, capítulo 47, versículo 1. Está hablando de las aguas que salen del santuario, de las aguas que salen de la casa. Las aguas salen de la casa de Dios. Y la casa de Dios es la comunión que nosotros tenemos con Él, porque la casa tiene que ver con su presencia. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Salían del altar. Por eso nosotros vemos a los hombres de Dios en la antigüedad levantando altares para Dios. ¿Qué es levantar un altar? Levantar un altar es lo que entonces yo hago para Él.
Y estamos hablando de disfrutarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para Él? ¿Cómo yo voy a hacer para formar un espacio para estar con Él? Ese es el altar, el espacio que nosotros sacamos para estar con Él. Y no hablamos de espacio físico, estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de tú dedicado a Él. Gloria a Dios, hermano, y yo te felicito si tú camino al trabajo estás orando, camino al trabajo estás leyendo, escuchando la Biblia, escuchando prédicas. Gloria a Dios y te felicito. Pero necesitas un altar. Necesitamos un tiempo exclusivamente Él y yo. Lo necesitamos. Porque ahí es donde se producen esos ríos. Porque en ese altar es donde se manifiestan esos ríos. Necesitamos de eso. Y entonces cuando esos ríos van fluyendo, todo a nuestro alrededor va cambiando. Usted pelea y pelea. Y guerrea y guerrea. Gloria a Dios. Por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su hija, por su papá, por su mamá, por su tía. Yo no sé por quién está pidiendo usted. Pero si usted hace que fluya de usted ese río, cuando ese río esté fluyendo, ese río los va a ir tocando a ellos. Y va a llegar un momento en que ellos van a decir: tenías razón. Yo necesito de lo que tú tienes. Yo quiero de lo que tú tienes. Mira lo que dice Apocalipsis respecto de esa agua. Capítulo 7, versículo 17. Dice que el Cordero, es decir, Jesús, es el que va a manifestarse en nosotros y nos va a pastorear. Se lo leo. Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y qué? Los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, en nuestras vidas, Él se manifiesta. El Cordero nos pastorea, nos lleva a vivir esa vida. Está hablando de Apocalipsis 17. Todas esas cosas que están en Apocalipsis 17 son cosas que está hablando que van a pasar. Son cosas que van a pasar y que son parte de nuestra vida eterna. ¿Quiénes tienen vida eterna? Ok. Amén. Como pues si fuera... ¿Quién quiere café? Amén. Ok. Se la paso esta vez. Entonces, la vida... No, ¿sabes qué error a veces nosotros cometamos en nuestra mente? Que yo creo que puedo empezar a vivir la vida eterna cuando yo me muera. O cuando el Señor venga. No. Yo tengo que aprender a vivir la vida eterna desde ya. Yo tengo que aprender a vivir aquí. Cuando yo aprendo a vivir aquí, yo ya estoy viviendo en la eternidad. Si yo sigo viviendo en lo natural, en lo físico, aquí quedo pegado. Así como en mi país se dice pegado. Aquí, perdón, aquí quedo pegado acá. Pero si yo aprendo a vivir en lo espiritual, yo ya empiezo a vivir esa eternidad. Entonces estos pasajes que están hablando, que creemos que están hablando o refiriéndose a esto después de cuando yo muera, no, esos pasajes se manifiestan desde ahora en mí, esas promesas se manifiestan desde ahora en mí. Yo ya voy a vivir la eternidad, yo ya soy un ser eterno, yo recibí a Jesucristo como el Señor y Salvador, yo lo tengo a Él, yo tengo al Espíritu Santo y yo empiezo a vivir esa vida. Entonces dice Apocalipsis 7 que el Cordero me pastoreará. Eso es vida eterna. Porque Él me va a pastorear por siempre.
Él no va a dejar de pastorearme. Cuando nosotros empezamos a vivir esa vida en el Espíritu de Dios, ya empezamos a vivir la vida eterna. Y entonces dice ahí que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Se está refiriendo aquí. Porque cuando estemos allá, Él dijo, ya no habrá lloro ni lamento. Pero aquí está diciendo que van a enjugar nuestros ojos. O sea que es cuando todavía hay lloro y lamento. Yo lo puedo vivir ya. Porque entonces cuando tengo temor, cuando tengo lloro, cuando tengo lamento, cuando tengo situaciones difíciles, cuando no sé qué va a pasar, Él viene y se manifiesta en mi vida. Aun cuando estoy llorando porque he pecado, Él viene y se manifiesta en mi vida. Bueno, si lloras cuando pecas. Necesitamos más y más de esa agua de vida. ¿Qué pasa cuando no pienses en la grama? Piensa en una planta, en un árbol frutal. ¿Qué pasa si tú no riegas el árbol? No da fruto. Pero ¿qué pasa si tú lo riegas? Fácil. ¿No sabe? No me vaya a decir todas las anteriores. Da fruto. O sea que cuando tú empiezas a recibir del agua que da vida, tú vas a dar fruto. El fruto que Él espera. Vamos a poder hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. Vamos a tener una vida fructífera. Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia. O sea que se está refiriendo también allá. Y mira lo que dice Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿De agua de qué? De vida. Resplandeciente como el cristal, que salía del trono y del cordero. ¿De dónde salía? Del trono y del cordero. No del trono del cordero, no, y del cordero, es decir, del mismo Jesús. Y nosotros tenemos a Jesús. Y nosotros tenemos su Santo Espíritu. Y dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Qué hacía el árbol de la vida? El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Está hablando allá. Pero yo lo puedo empezar a vivir ya. La palabra nos habla de que nosotros somos árboles de justicia y que el árbol que está sembrado junto a corrientes de agua va a crecer, va a dar su fruto a tiempo y a destiempo. Sus hojas serán para la medicina y su fruto será para alimento de otros. Lo habla de nosotros, yo lo puedo vivir, pero necesito estar con el Cordero, en comunión con el Cordero. Así que yo le invito, mi hermano. Mira lo que produce. Le voy a leer rapidito Isaías, capítulo 12, versículo del 3 en adelante. Dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Qué pasa si tú aprendes a sacar agua de Dios en tu comunión, en tu intimidad? Mira lo que pasa. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová. Ese cantad a Jehová, muchas versiones lo traducen como dad gracias a Dios, dad gracias a Jehová. ¿Tú quieres esas aguas? Da gracias a Dios. Y cuando tú tienes esas aguas, das gracias a Dios. Es como un ciclo. Si tú das gracias, recibes de esas aguas. Y si tú recibes de esas aguas, vas a dar más gracias a Dios. Entonces dice que dad gracias a Dios.
Aclamad su nombre. Aclamad, ¿qué es? Es hablar, gritar, Jesús. A veces nosotros tenemos, parece, no solo nos han puesto la mascarilla, sino que a veces cuando son las cosas de Dios y las cosas que tienen que ver con Jesús, parece que nos hubieran cosido la boca porque no somos capaces de hablar, de gritar, Jesús, te necesito. No le damos la gloria a Él. Aclamadle, darle la gloria a Él constantemente por todas las cosas que pasan. Por las cosas pequeñas, por las cosas grandes. Aclamad a Dios, aclamad su nombre. Su nombre. Tenemos que nombrarlo. Jesús, Jehová de los ejércitos. Haced célebres en los pueblos sus obras. Ahora nuestros hermanos de la alabanza decían que no olvidemos sus obras. No olvidemos lo que Él ha hecho. Hablemos de lo que Él ha hecho. Hablemos de sus milagros. Hablemos de sus respuestas. Demos testimonio de lo que Él hace. Recordad que su nombre es engrandecido. Otra vez, su nombre. Cantad salmos a Jehová. Adórale, mi hermano, adórale. En tu casa, en todo momento. Cuando vas al trabajo, cuando estás esperando un transporte, cuando estás descansando, cuando estás haciendo deporte, en cualquier momento. Alábale, adórale, exáltale. Porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Todo el que nos conoce debe saber que somos cristianos. Y que su nombre está en nuestra boca. Y termina diciendo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gocémonos por su grandeza. Y vas a ver cómo esos ríos fluyen de ti. Y vas a ver cómo va cambiando poco a poco todo alrededor. Le voy a contar un secreto. Es personal. No puede hablar de eso fuera. A mí me salen unos, mi esposa me va a regañar, unas vejiguitas de carne aquí, así. Uno de los remedios para eso es saliva en ayunas. Y entonces ella me dice, ponete saliva en ayunas, ponete. Un día yo dije, bueno, que me voy a empezar a poner. Y me la puse un día. Apenas me levanté. Y ella se levanta y me dice, ¡ay! Ya se te cayó. Con un día. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, ya no la tenés. Yo me emocioné. Yo dije, eso no fue la saliva, eso fue el Señor. Y me fui para el espejo y me quité los lentes. Ahí está. Y me devolví para donde ella. ¿Y cómo así que se me quitó? Ahí está. Ay, sí, ahí está. Porque es un proceso. Porque necesitaría yo hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que caiga. Cuando se caiga, ya me dijo, cuando se caiga les da el testimonio. A lo que voy con esto es que no es que lo hagas un día. Es que no es que lo hagas mañana, es hoy o pasado mañana. Es algo permanente, es algo que se debe volver tu estilo de vida. Es algo que te debe volver parte de ti. Esa búsqueda por Él, ese gozarte en Él, ese descansar en Él. Y entonces Él te va a llevar a que seas fructífero y a hacer todo lo que Él espera. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús. Se las debo lo de la grama. Padre Santo, te adoramos, Dios. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Señor, nosotros no somos los más perfectos, ni los más buenos.
Pero aquí estamos, con una grande necesidad de ti, Señor. Con una enorme, Señor, necesidad de más de ti. Con una enorme necesidad de conocer ese gran regalo que nos ha dado el Padre. Con una gran necesidad de saber más de ti, de conocerte más. Con una gran necesidad de recibir de esas aguas que solo tú nos puedes dar a través de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu. Necesitamos que tú nos llenes. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión firme de buscarte, de tener comunión contigo, Señor, que sea algo personal, que no es porque mi mamá me dijo, ni porque mi papá me dijo, ni porque mi esposa me dijo, ni porque mi esposo me dijo, ni porque mi hijo me insiste. Es porque tú me lo has revelado, Señor. Yo te clamo, Espíritu Santo, que descienda esa revelación tuya sobre cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros decidamos buscar más y más de esas aguas. Decidamos buscar más, ser llenos más y más de ti, Señor. Aquí estamos, Dios. Nos disponemos delante de ti, Señor. Y yo clamo, Padre Celestial, para que tú nos des el permanecer en esa decisión a todo aquel que ha decidido, que ha dicho yo quiero. Pero aquel que no ha dicho nada, Señor, tócale también el corazón. Tócanos a todos, Señor. A los que están allá en su casa, Señor, escuchando, viendo el servicio con nosotros en unidad. Yo clamo, Padre Celestial, para que a todos, aquel que lo ve entre semanas, Señor, yo clamo para que a todos, Señor, tu palabra venga y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Yo los bendigo y yo clamo, Padre Celestial, para que tú te glorifiques más y más en nuestras vidas. Yo clamo, Espíritu Santo, para que tú obres más y más en nuestras vidas, Señor. Y que arda en nosotros un deseo de buscarte y que aprendamos a gozarnos en tu presencia, Dios. En tu presencia, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración, aquí tenemos ahora unos hermanos que van a estar dispuestos a orar por ti. Puedes venir y pedir oración. Si tú nos quieres dejar tu oración por escrito en la mesita de la salida, nos puedes también dejar tu oración por escrito. Dios les bendiga y la paz sea con cada uno de ustedes.